Bienvenidos, esto es un United Podcast, este espacio de conocimiento, cultura general, aprendizaje. Y, verdad, hoy vamos a hablar sobre un tema que tenía mucho para hacerlo. Recientemente, en estos días, se está hablando mucho sobre la Reina Valera 1960, ya que salió un joven en redes sociales diciendo que no era una Biblia confiable e incluso la parte más polémica era que la destruía. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el origen de la Biblia, o sea, cómo llegamos a la Biblia que tenemos hoy, desde dónde vienen los textos hasta la versión más famosa y más traducida en el mundo, que es la Reina Valera 1960, que los cristianos evangélicos tanto usamos. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Vladimir Santana. Bienvenido, Vlad, y a tú eres de nosotros. Ya, soy de ustedes. Muchas gracias, ingeniero Juan. Un placer tenerlo por aquí de vuelta otra vez. El honor es Y, mío. estimado, hablemos un poco entonces de la Reina Valera 1960. Yo personalmente la dejé de usar hace un tiempo. Eh, no te voy a decir que porque creía que era mala, sino porque la que yo leo me gusta más, porque tiene los nombres más pegados al original. Pero para responder de una vez al que entró en el video, ¿es cierto que ya esta Biblia no sirve para el propósito del Evangelio? Yo no alegaría eso. Yo diría que sí, cumple su propósito todavía. Eh, la Biblia, como nosotros la conocemos, cuando empezó, que era el Taná, la Torá, que eran los 5 libros pentateucos, fueron escritos por israelitas, para israelitas. Es decir, que conocían su cultura y todas sus cosas. A medida que se traduce, no todas las palabras, el que sabe cosas de idiomas, van a salir igual, por más fidedigna que sea o por más exhaustiva que se haga. Las ideas es posible que varíen, no importa el tipo de traducción que sea, porque es una cultura israelí donde nosotros o los que han traducido, en su gran mayoría, no han sido israelitas. Es como si yo soy dominicano y yo escribo qué es lo que, disculpen la palabra coloquial, qué es lo que es mío, Mm. usted Hola, quizá estimado. En la traducción dije, hola, estimado. o el estimado o usted le interprete de una forma, eso fue, ese que lo que es como un saludo y ponga saludo, ya ahí se va perdiendo Sí, el sentido de lo que se quiere dejar dicho. de informalidad, porque quizá el que lo que en ese momento implicaba una cercanía. Y ya si hay un saludo, estimado, ya no hay cercanía, ya hay como un respeto o una diplomacia. Y así se van desligando cosas. Por más que uno intente traducirlo a otro idioma y dejar dicho específicamente lo que quiere decir, eso es imposible. Eso es como un parecido o algo que se asemeje a eso. Hay palabras que usamos en español que no se usan en inglés, por más que intentemos traducirla, es imposible. Uno interpreta o trata de buscar algo semejante a. Por lo que quiero dejar dicho es que la Reina Valera tiene su esencia para salvación, para conocer a Jesucristo, para conocer a Dios en toda su cabalidad y totalidad. Ok, entonces, más o menos, Vladi, la historia de la Biblia que tenemos actual, ¿de dónde vienen todas estas traducciones? Sabemos que la Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo. Y hoy la tenemos en español desde 1960 con una revisión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. O sea, de dónde vienen esas traducciones, esos cambios, esos textos? O sea, quién los escriba, hasta cómo iban transfiriendo el conocimiento para que hoy en día tengamos esta Biblia tan famosa y tan polémica en estos días. Como acaba de alegar el ingeniero Juan, la Biblia que tenemos actual ha pasado por varias revisiones. Primero, los israelitas que empezaron a escribir en hebreo, cuando fueron llevados a la cautividad babilonia, ahí empiezan a aprender lo que es el idioma siríaco. Por eso vemos que está en hebreo, arameo. El arameo ellos lo aprenden en Babilonia, medo-persas, y ahí son influidos por esa cultura y empiezan a ser parte de lo que conocemos de la Biblia en arameo. En la parte griega, cuando son influidos también por la conquista de Alejandro Magno, los griegos que conquistaron a Israel, Ptolomeo II, como lo conocemos, Antíoco Epífanes y un sinnúmero de reyes que pasaron, que dominaron sobre Israel, entonces empieza a influir el idioma griego sobre los hebreos. Como acabamos de decir, todo es cultural. Ptolomeo II
mandó a traducir lo que llamamos la Septuaginta, versión de los 70 o de los 72. Fueron judíos helenistas, que no son de sangre griega, pero adoptaron la cultura y el lenguaje griego. Cada uno empezó a traducir la Biblia por su cuenta, en griego, y cuando se reunieron vislumbraron que tenían la misma traducción y dijeron que era una inspiración divina. Ptolomeo manda a que se traduzca para la biblioteca de Alejandría. Luego entra lo que conocemos la Pechita, que muchos dicen, me gusta la Pechita porque tiene su nombre en hebreo, dice Yahweh, se sienten ya superior, porque dice Yahshua, porque dice Ruach HaKadosh, Abba, y El todas, León, el Shaddai, el el Adón. Shaddai, Adonai, y empiezan a sentirse que están más en la raíz hebrea, más cercano. La Pechita es derivado del siriaco, es más de ahí, del siriaco. Luego entra lo que es la Vulgata latina, que ya empiezan ya a influir lo que conocemos como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. La Ok. Vulgata, ¿En qué año es eso más o menos? no, el año ahora mismo Ok, no recuerdo. no importa. La Vulgata latina, que fue traducida al latín, llega nada más para esas personas intelectuales del catolicismo. Es decir, no todo el mundo tenía acceso a esta traducción. No todo el mundo podía ni siquiera leer en latín porque eran para gentes estudiadas del grupo católico. Luego entra lo que es Casiodoro de Reina, que fue el que dijo que en la Reforma, que quería que la Biblia no solo las aprendieran ni tuvieran acceso la gente harta de la Iglesia Católica, sino también todo aquel que pudiera leer en español, Sea asequible a la población. sea excelente, asequible a la población. Él empieza a traducir en español. La Biblia Casiodoro de Reina tenía los libros apócrifos y es llamada, como muchos la conocen hoy en día, la Biblia del oso. Tenía los libros apócrifos, aparte de los libros canónicos que tenemos hoy en día en la Reina Valera. Cipriano de Valera toma lo que es la Biblia del oso de Casiodoro de Reina y trata de arreglar algunos errores, quizás de traducción o algunas cosas que él creyó o pensó que se podían mejorar. Y ahí saca lo que conocemos los deuterocanónicos o los libros apócrifos y termina fundando lo que es la Reina Valera en honor a Casiodoro de Reina. Hagamos una pausa ahí. Eh, ¿Cómo y por qué determina Cipriano, el que hace la verificación? Cipriano de O Valera, sea, ¿por qué él Casiodoro de determina? Reina. Ah, el Casiodoro. El Casio. ¿Por qué Casio viene y dice, estos libros realmente no son inspirados por Dios? O sea, ¿bajo qué criterio Ese él Cipriano de Valera comienza? cuando saca los apócrifos de O la sea, Biblia de los... el Cipriano, o sea, por qué viene el Cipriano y dice, bueno, estos libros, perdón, no me cuadran con que son inspirados por Dios? O sea, ¿bajo qué criterio? Y si esos libros se supone que lo tradujo el Casio, de, de la, Reloj Casio. él lo Entró después. tradujo de la versión que sí estaban, ¿no? Sí estaban y él lo tradujo porque ahora viene Cipriano y lo quita. Él lo que hizo mayormente fue una revisión. En el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla, donde se hacían los grandes debates acerca de la Trinidad, si Dios es trinitario, Está bueno. si Dios es unicitario. El café está bueno. Si quieres Tomemos, aprender a hacer café así, ve al video anterior que le enseñamos cómo hacer café. bueno, café Está bueno, duro, duro el café, en verdad. ¿Sabe cómo? Perdón, sigue, disculpe. un café bueno. Eh, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, donde ellos se reunían y determinaban acerca de temas teológicos sobre la Biblia, ahí se determina qué libros eran inspirados y qué libros no. Por eso le llaman el primer canon, que es vara de medir. ¿Cómo ellos lo hacían? Ujú. Ellos tomaban un libro, verificaban primero si tenía concordancia, si era del Nuevo Pacto Ojo aquí, señores. o del Nuevo Testamento, como se le conoce, si tenía concordancia con los escritos del Antiguo Pacto. Es decir, si citaban un versículo, ejemplo, y como está escrito, como decía Pablo, citando el Antiguo Pacto, más el justo por la fe vivirá. Ellos iban concatenando de que el nuevo pacto tenga concordancia con el antiguo.
si no menciona a Dios en ninguno de sus versículos, es la segunda parte que yo tomaba, no lo consideraban inspirados, sino que quizás un copista o alguien bajo la influencia de un seudónimo o un nombre influía y empezaba a escribir sin ninguna inspiración divina. Igual pasa con Cantar de los Cantares y el libro de Esther. El libro de Cantar de los Cantares y el libro de Esther no menciona a Dios en ninguno de sus versículos. Ojo aquí, el libro de la Cantar de los Cantares y Esther son los únicos libros en la Biblia actual que no mencionan a Dios. En ninguno de sus Y versículos. están aceptados como deuterocanónicos. O sea, al final se terminaron aceptando. Primero, porque Esther habla de lo que hoy celebran los judíos, que es la fiesta de Purim. Y muchos, en Cantar de los Cantares, tratan de hacer la alegoría con el romanticismo que está hablando Salomón con Cristo y la iglesia. Que quizás no ¿Tú tenga crees que es mucha así? base. ¿O están buscando donde no hay? Donde no Ahorita hay. Salomón lo que escribió fue un poema Y y un inspirado poema. con una tipa y la gente está de que... Eso me acuerda de la película La del dictador, no sé si tú la viste. Que el tipo está... por ejemplo, él se pone a mí en un sitio y dice que mira, eso es un mensaje a la sociedad de que no importa lo que salga de ti, hay inspiración para dar. O sea, como que se inventan cosas, pero es lo que están mirando. Ahí de Salomón lo que escribió algo normal y están de que eso fue Dios a la iglesia que le dijo que tus senos son como que sé yo, que señor, eso es una relación entre dos parejas. Eso no es... Eso mismo. Eso no se ve muy... Aunque pudiera ser también si lo buscamos, pero... Pudiera ser. Entonces, el Casio, él determina qué libros son deuterocanónicos y cuáles no. Cipriano de Valera. Cipriano, perdón. Casiodoro toma los deuterocanónicos. En 1947 al 48, en la cueva de Qumran, se encuentran los pergaminos del Mar Muerto. Es decir, ahí se encuentra también el libro de Isaías y muchos otros fragmentos entrados en vasija, que eran con papiros y cosas, y lo entraban o lo introducían dentro de vasija para su preservación. En su divinidad, en su gran misericordia, Dios envió a alguien que entrara a esas cuevas que no eran visitadas y dan con esos libros. ¿Qué pasa con los libros apócrifos? El que escucha la palabra apócrifo, lo primero que le viene a la mente es algo no inspirado, algo que no es de Dios, algo que no podemos leer, que nos va a dañar la doctrina. Sí. Apócrifo significa libros ocultos o escondidos. Oh, espérate ahí. O sea que apócrifo no es que va en contra de la doctrina de Dios. No, ellos lo asemejan como apostasía, apócrifo, Sí, apóstata, eso es lo que nos han hereje. enseñado. Bueno, no nos han enseñado directamente, pero uno entiende, no sé por qué, pero uno entiende que los libros apócrifos, como no están en la Biblia, uno entiende que no son necesarios o que no hacen algún bien. No, tienen su aporte. Primero, Ujú. en la Biblia, o como ellos le llaman, Brit Hadashah, Torah, Taná, entre esos libros, ellos tienen otros libros añadidos, que son los que nosotros conocemos como los apócrifos, y un segundo Génesis, que les llaman Sefer Yetzirah. Solo nosotros, los cristianos que estamos por la Reina Valera con los 66 libros, creemos que los demás hay que descartarlos. Y no. ¿Cómo los cristianos conocen que hubo un silencio durante 400 años después que el profeta Malaquías murió? No sé. Puede ser como el líder, ministro. No sé, ministro, ayúdeme ahí. Hay que Por estudiar la los Biblia, libros ministro. de Macabeo, primera y segunda de Macabeos, es donde habla de la Está historia. fuerte, ministro, eso. Nada más esta es la segunda como el ministro. Ministro, Ahí. habla ahí. Ahí Habla es ahí, que, habla ahí. ahí es que los evangélicos que ya tienen una teología profunda conocen por qué cuando Malaquías muere, que fue el último profeta del Antiguo Pacto, hubo un silencio durante 400 años donde entra lo que es el tiempo de los macabeos, que son libros apócrifos. Y hay que leer los libros apócrifos para entender este silencio de 400 años Como y te lo dice- que pasó en la historia israelí. Cuando te dice un silencio es que Dios no hablaba. Es decir, habían grandes victorias, pero no habían milagros, no había un profeta. No había, sin profecías. Incluso la palabra fariseo, ¿dónde se da eso? En los macabeos con Juan Hircano. Es en los tiempos de los macabeos, de esa historia después de que muere Malaquías. De ahí viene la palabra fariseo, que es peruchín, apartado, de los tiempos de Juan Hircano. Oh, ministro. Entonces son cosas que nosotros no tenemos, que consideramos malas. Como los israelíes saben, y nosotros, que hubieron 4 imperios como Roma, aparte del libro de Daniel,
como Grecia, como los medopersas, que conquistaron a los israelitas, leyendo los libros apócrifos de Primera y Segunda de Macabeos. Ok, entonces, ¿cuáles son más o menos los libros apócrifos que Cipriano y el coro quitaron? Dijeron, no, estos libros no tienen concordancia con la Torá, con el Tanakh. Ellos quitaron lo que los católicos preservan, porque no todos lo han descartado. Hay una Biblia Ok. católica que sí lo preserva. Incluso yo los he leído casi todos, me quedan como dos por leer ya. Sí, pero, o sea, tú que lo has leído, o sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú sientes que son libros que afectan a la doctrina No, o no es afectan, necesario que no, uno no lea? afectan, no afectan a la ¿Y doctrina, por qué hay ese miedo en los evangélicos porque en es lo leerlo? que se ha creado por la falta Yo he de... leído, por ejemplo, el de Enoch, Yo lo he leído muy, también. muy interesante. Yo he Em, leído, que no está en la Biblia católica, he leído aparte, Nicodemo, el Evangelio de Valentino, el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas Iscariotes, el que se perdió. El que lee el interesante Evangelio eso, de Judas Iscariotes, interesante eso. el que lee el Evangelio de Judas Iscariotes, quizás, no estoy diciendo que lo tomen como doctrina o que yo alegue que eso es así. El que lee el Evangelio de Judas Iscariotes, ya que muchos ateos dicen entonces Dios predestinó a Judas para que se perdiese y queda Dios como hermano y él cumplió su propósito. Si usted lee el Evangelio de Judas Iscariotes, se nota que Jesús le dijo su misión y le dice, te odiarán por eso, te condenarán y hablarán mal de ti, pero tú tienes que cumplir tu misión y al final todo será restituido. Wow, o sea que Judas en verdad ahora mismo está con Dios. No estoy alegando eso, Juégatela, estoy, juégatela. estoy hablando de, Bueno, si Jesús le dijo, haz lo que te mandé a hacer, y él lo hizo. claro, Él mucho, obedeció, un siervo fiel. y por eso se escribe el O Evangelio de sea, Juan Judas Bosch el Iscariote. calumniado. ¿Cómo es? Perdón, o sea, Ha sido Iscariote el calumniado, calumniado. ha sido vituperado, O pero sea, el Juan Bosch mismo, tuvo razón entonces. es posible que Juan Bosch como intelectual se haya leído también esa parte, porque los Ojo intelectuales aquí, leen. señores. Los Ojo mano intelectuales, negra, como dicen por ahí. El título en el video. Judas en verdad cumplió lo que Jesús quería. Siervo fiel. los intelectuales leen. El saber es poder. Otra cosa, ahora que yo lo pienso más. Si tú Vamos, lees a Game of Thrones, lee a qué sé yo quién, ¿por qué no lees un libro que está claro, orientado en el mundo, en el multiverso del de la creencia que cristianismo. tú sigues? Y usted puede ampliar su Asumiendo conocimiento. el peor de los casos, que hable mal de Jesús, un ejemplo, en el peor de los casos, pero ya tú entiendes por qué esa persona habló mal o tú entiendes algo, o sea, tú aprendes algo. El Evangelio de Tomás, claro que aprendes algo. Pablo dijo, escudriñadlo y examinadlo todo y retened lo bueno. Incluso usted se lee Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, que es un libro apócrifo, que está también en la Biblia católica, y se lee sabiduría. Y los consejos que dan ahí, usted se queda maravillado. Y al revés también. Los libros que tenemos aquí, la misma gente, hay cosas que descarta y dice, no, eso fue el apóstol en su humanidad, eso En no su fue Dios. O humanidad, sí, como, sea, ok, eso fue el sí, apóstol en su porque humanidad, pero ahora están saliendo los grandes sabios que sabe más que de Pablo. los antiguos astronautas, que no han sido, y disculpen la palabra, ni llegarán al nivel del apóstol Pablo. Hombre predestinado, no fue que él Elegido por se Jesús. emocionó y escribió, no, que se le aparecieron, lo escogieron. A ninguno de nosotros se nos han aparecido, vamos a decirlo, Yahshua personal en O gloria. sea, tú quieres decir que no hay más apóstol después de Pablo. Ese es otro tema que, si entramos ahí. Entonces el Ojo apóstol aquí, señora, no hay Pablo, más apóstol después de Pablo, dijo Vladi. no, yo no he alegado eso. Yo estoy No de he acuerdo alegado con eso. eso, en verdad. Yo estoy de No he acuerdo, alegado porque eso. lo último que se llamó apóstol tuvo la característica que lo llamó Jesús. Pero bueno, está bien. Vamos a seguir con el tema. Las asambleas de Dios defienden eso, que ya los otros que se titulan apóstol tienen que reunir dos requisitos. Pero ahora estamos hablando de la Biblia. Entonces, Entonces, quitaron a los... llegan los Ajá. sabios dominicanos, filósofos, de los antiguos astronautas, a alegar que desde todo eso quizá Pablo también se emociona, escribió emociones En su humanidad, y cosas dijo, así. la Cuando mujer que no hable. El mismo Pedro, que los católicos lo consideran como uno de los Un Metatrones de los Metatrones. San Dijo, Pedro. y muchas otras cosas de lo que Pablo escribió, igual que las escrituras,
considerando las epístolas paulinas a niveles de la Taná y Torá, que son Wow. difíciles de entender, los cuales los, disculpen la palabra, los neófitos, amateurs, aficionados, Wannabe. tergiversan porque no están a nivel. Como un dominicanito que no ha fundado iglesia, no ha hecho viajes misioneros, no ha viajado al tercer cielo y no se le ha dicho cosas que el hombre no puede revelar, va a hablar en un programa que quizá Pablo se emocionó, cuando ese hombre ni siquiera le ha Ah, pues tú visto no viste el video, ¿verdad? el rostro a Jesús. Sí, es que ya estos Hay una dominicanitos. sierva por ahí que anda hablando, ¿no? Porque el Pablo en su humanidad, di que no, señores, porque uno es humano y él es humano también. Y él escribió en su humanidad que la mujer di que no hablen, que sé yo qué, o que el hombre haga esto, pero eso fue él en su humanidad. Es que ellos no se entienden lo primero que dije al principio. Eso ni para qué hablar. Primero hay que estudiar la cultura. ¿Por qué Pablo dijo eso y a quiénes se lo dijo y qué estaba pasando? Son neófitos que no han estudiado ni siquiera teología, no tienen un fundamento de cómo se estudia la Biblia y empiezan a hablar emocionados también. Ellos hablan de emoción cuando ellos mismos están Ella emocionados. hablando de emoción emocionado. La ley de la no contradicción. ¿Usted conoce por qué Pablo dijo eso? ¿Para usted estar hablando? No. El caso de aquel que rompió la Biblia. Ok, entonces se quitan lo que son apócrifos, libros ocultos, y si nos quedamos con los libros deuterocanónicos, los 66 libros de Cipriano de Reina y, perdón, Cipriano Valera y Casiodoro de Reina. Esta Biblia que tenemos aquí, un ejemplo. Hay un tipo que subió un video diciendo que este libro tiene muchos errores. Es cierto. Vuelvo y digo en el principio. Siempre se cometen fallos en cualquier traducción que usted busque. Usted puede buscar la más que usted crea la más cercana. Pero esos errores son doctrinales o es un error de un adjetivo. Por ejemplo, esta Biblia dice muchas veces, y Dios se olvidó de qué sé yo qué. Obviamente, si usted conoce la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, Dios no se va a olvidar. Dios no se Entonces, olvida. esos son los tipos de errores que él menciona, que se usó el adjetivo olvidar sabiendo aún que Dios Eso no es lo olvidó. eso mismo, que se usó una palabra tratando de asemejarse. Pero no hay errores Acuérdense, doctrinales. acuérdense, vamos por partes, para que aquel que rompió la Biblia, porque ese es el problema, la mucha sabiduría envanece. La gente pierde el control y termina siendo, como yo digo, nada tan peligroso como una idea amplia en una mente pequeña. Digo, en el idioma hebreo sufrió cambios. El idioma hebreo que usted vislumbra ahora no es el idioma pictográfico hebreo. Si yo aprendo el hebreo de ahora y tú me dices traduce el hebreo pictográfico, imposible lo voy a hacer. El mismo idioma hebreo ha pasado por cambios. El loquito que no ha estudiado eso no lo entiende. El paleohebreo era un hebreo sin vocales. Si yo no nazco en la cultura israelí o un rabino me ayuda, es posible que yo cometa errores, humanamente hablando, porque yo no sé dónde van las vocales y cuáles vocales, que ellos se pasaban oralmente. Hay una Torá hablada y una escrita. Ok. Hay una que escribió Moisés y hay otra que es de enseñanza, que pasa de generación en generación, como nosotros hacemos también en la cultura dominicana, Una que es tradición. la tradición. De ahí vienen los textos masoréticos, que se tradujo conforme esa Biblia a la tradición. Entonces, llega Una muerte. este amateur, no entiende que hasta el mismo idioma hebreo ha pasado por cambios. Usted ve el idioma hebreo pictográfico y un bracito que parece un muñequito así, significa un sinnúmero de cosas Bajo un contexto, bajo bajo un eso, complicado. que entendían ellos, porque era el celo tan grande de Dios, que incluso muchos han llegado a pensar, como hablamos en otro programa, que ya la pronunciación del nombre de Dios, y pregúntele al neófito que arrancó las hojas, que cuál es, se ha perdido. Por el celo que tenían los mismos israelíes, empezaron a sacar otros nombres, y ellos mismos, muchos alegan, que ya la verdadera traducción o la verdadera pronunciación del nombre no se sabe. Ok, Vladi. ¿Qué ha pasado con las versiones más recientes de la Biblia? Según yo he escuchado, obviamente, hoy tenemos más tecnologías, hoy se ha investigado mejor, hoy se conoce más. Estamos, como tú mencionaste,
hace mucho. Estamos en la era del conocimiento. O sea, es normal que tengamos versiones más modernas que tengan un contenido más exacto de las cosas que se dijeron en ese momento. Entonces, partiendo desde ese principio, ¿la Reina Valera no está ya atrasada? Yo diría que no. Diría que no porque el que tradujo fue un gran teólogo. Señores, traducir la Biblia de un idioma a otro no es algo fácil. Eso se llevó, según la historia, creo que fue como 10 o más años de ahí. Eso no fue algo que de la noche a la mañana. Y estamos hablando de uno de los teólogos más intelectuales, que daba esta clase en universidad, los dos. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Quizás haya errores, vamos a decir, de verbos o palabras como tú alegaste, pero para mí no está desfasada. Para mí está más cercana, porque es más llana, que ahora cuando tú intentas tomar la Biblia o el idioma original y tratármelo de explicar de una forma tan llana que yo entienda. Las nuevas Yo traducciones. creo que ahí se pierde más la esencia, que tú tirármelo llano, tratar de ponerlo lo más llano. Que Sí, tú ahora tenemos una Biblia que hablan un poquito con un lenguaje más moderno. más moderno. Entonces yo creo que se pierde más así, ya tú tratando de darme las cosas por cucharita, que tú ponérmelo tal como es. Así se tomó. Vamos a ponerlo así. Es un Ahora, la cambio. pregunta del día, ¿cuál tú usas? Yo uso varias versiones. ¿Y por qué entonces tú usas varias versiones? Si esta Uso, no está desfasada. uso mi Casiodoro de Reina, que viene siendo la Reina Valera. Uso por eso mismo, para no cometer errores. En el sentido de, si tú ves varias traducciones, puedes sacar conclusiones. Es decir, yo también voy al original. Estoy en Génesis, vamos al Bereshit, vamos al original. Hebreo, arameo, ok, se dijo así. ¿Cómo está traducido aquí? Ok. ¿Cómo está traducido en esta traducción? Tengo traducción católica, traducción Reina Valera, que también es católica y cristiana. Tengo traducción de hebreo. Tengo, creo, la Judma. Tengo la Pechita. Según experiencia, según tu experiencia, ¿cuál ha sido o cuál es la versión? Si tú tuvieras que elegir una, ¿cuál es para ti la más confiable? Si nada Para más mí la tiene más una sin comparar con confiable la demás, sería ya el idioma original, el griego. pero que tú la lees, La Septuaginta. pero Aprender el lo que está en idioma. Esa es la español. única más Pero también, ¿cuál es la más confiable para ti de la que están en español? en español. Que Sería tú la, dices, la Biblia bueno, K2. La Biblia K2 porque tratan de hablar de la cultura, de traducir la Biblia, o la tradujeron, ellos no la llaman Biblia, sino K2, al idioma o con la cultura que se quiso dejar dicho. Es decir, lo que tradujeron explican los textos desde la perspectiva israelí. Por eso me interesaría la K2, pero tampoco dejaría mi Reina Valera. Es decir, las dos la mantendría. ojo ahí, señores, los haters que vean esta parte también, porque ahorita hay gente que dice, no, él no es cristiano nada, mira cómo está diciendo. La Reina Valera No, yo tengo mi Reina la está Valera. defendiendo hasta la Incluso muerte. yo tengo Le tira uno par de ganchos a ver si cae, pero incluso yo tengo una Reina Valera que ya no la están publicando. Más antigua que la que tienen ahora. 1929, ¿no? Es la que escribió Casiodoro de Reina, pero sin los libros apócrifos, porque esta ya está revisada por Cipriano de Valera. La que yo tengo es Casiodoro de Reina, pero sin los libros evangélicos, apócrifos, Sin. sin los libros apócrifos. Ok, ok. Si lo tuviera, le llamaran la Yo Biblia del tengo, oso. bueno, el maestro de nosotros, el que él usa es esa, justamente, la 1929, ¿verdad? Sí, esa 1929. traducción arcaica, Sí, un que habla de poquito mí y ti, exacto, empero, un poquito porque complicada. está para mí, está más llano. Es como que él no se va a poner a filosofar, no, porque esto quiso dejar dicho y te hacen un texto que se pierde la esencia. Es como, Igual también, obviamente, esto ha causado un impacto en el evangelio de los últimos del tiempo. O sea que el lenguaje del evangélico está moldeado por esta Biblia. Cuando tú claro, escuchas a un evangélico hablando, si bienaventurados sois, ese sois, ¿de dónde viene? De esta Biblia. de esa Biblia. Las versiones más modernas, no sé si las próximas generaciones van a perder ese lenguaje muy tan característico, pero cuando tú escuchas a un evangélico expresándose, utiliza los textos que lee de aquí. eh, que vosotros, que sois, que no podéis hacer esto, etcétera. Etcétera. Bueno, como se tradujo Nada, ya del español y latín, vienen hablando de esa terminología que ya nosotros ni siquiera en el español de ahora la utilizamos.
de vosotros y cosas así. Bueno, señores, yo creo que estamos bien ahí para que la gente no se canse. Ya te sabes que esta Biblia ha pasado por cambio, obviamente, como toda la vida. Si usted ve el mercado de valores, sube y baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa cómo se comporta el ser humano. Todo en la vida, mientras el ser humano esté parte en él, va a ser de cambios, de movimiento. Obviamente con una tendencia a la alta o a la baja. Asimismo, esta Biblia pasó por modificaciones, quizás, ¿verdad? Pero entendemos que sigue siendo palabra inspirada y obviamente los resultados desde el 1960 hasta hoy en el impacto de la sociedad del ser humano es muy significativo para usted venir a decir que en vez de decir ellos, él dice él. Eso es yo un ejemplo. Obviamente hay errores quizá de adjetivos, pero no doctrinales. Yo pregunto, ¿qué es lo que la gente más se enfoca? Yo he tenido la oportunidad de estudiar con gente que pertenecen al judaísmo, a Yahshua, y gente que pertenecen a los judíos ortodoxos. Y más nosotros, los dominicanos, o dos o tres que Dios le permitió en su infinita misericordia adquirir otro nuevo conocimiento. Ya dicen, no, que esa Biblia no sirve porque Jehová significa el destructor, que Jesús significa el que monta el caballo. Y yo pregunto, está fuerte, pero los grandes predicadores que no se han levantado otros en República Dominicana, fue con Reina Valera que se convirtieron. Y Fue con predicaron con esa este. que hicieron los milagros. Y Ávila, que sé yo quién, todo el mundo Guille tiene. Ávila, Luis Urbáez. Dile a Luis Urbáez si conocía a Yahweh o conocía a Yeshua HaMashiach. El león, mi Dios, mi papá, ya. Y Dios, que es un entendido, que es lo que los estudiosos no entienden, sabe a quién es que le están preguntando, a quién es que están clamando. Entonces, yo vislumbro antiético tomar un programa, empezarle a arrancar las Biblias, porque aunque quizás tú te has elevado en conocimiento y sabes que quizás tenga errores o cosas, no quiere decir que por eso tú tengas que maltratar lo que para otros es sagrado. Si alguien es inteligente, hay un Corán y usted es cristiano, usted no estaría arrancando las hojas del Corán por ética. Cada creencia, cada cosa que las personas consideran sagrado deben respetarse. Nada tan peligroso como una idea amplia en una mente pequeña. ¿Tú estás dispuesto, Vladi, a tener un debate con ese joven? Yo diría que, Si él acepta, claro. yo diría como dijo O el con, apóstol, o con alguien que se sienta identificado con él. yo diría como dijo un sabio, No huyas. ya no respondas a necio según su necedad, porque no te estimes sabio o necio al igual que él. Ya. Señores, nos fuimos ahí. Ya me trae.